Hola, aquí estamos de nuevo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer o hacerse trenzas con lana. Para ello necesitamos lana, da igual que sea fina o gorda o de cualquier color, no importa, unas tijeras, un peine de púa para hacer las reparticiones, una goma o pinza para coger el pelo y gomina si necesitáis. Yo en este caso no he utilizado. Y así nos quedarán estas trenzas. Lo primero que tenemos que hacer es peinarnos el pelo. Una vez cepillado, nos lo recogemos con una goma o pinza. Cogemos el peine de púas y hacemos la partición, que será la primera fila de las trenzas. Una vez hecha, volvemos a peinarnos. Como podéis ver, yo ya me he hecho las de abajo, para que las podáis ver mejor cómo se hacen. En este caso, he cogido lana gorda de color rojo y negro. Cogemos la lana y medimos el largo que queremos y le damos 3 vueltas. Una vez estén dadas, cortamos la parte de abajo y arriba nos tiene que quedar la vuelta. Hecho esto, haremos la primera partición, que puede ser triangular o cuadrada. La cantidad de pelo según el gusto. Más pelo, más gorda, menos pelo, más fina. Igual con la lana. Ahora con el dedo o con el peine de púas cogemos un trozo de nuestro pelo y la ponemos encima. Empezamos la trenza como si la hiciéramos normal. A la segunda vuelta, si está muy abajo, la subimos con los dedos hacia la raíz y apretamos. Seguimos haciendo la trenza. En los lados tiene que estar la lana y en medio nuestro pelo. Una vez quede poco pelo nuestro, juntamos un hilo de lana de cada lado y seguimos trenzando hacia la misma dirección. Cuando acabemos la trenza, hacemos 2 nudos y cortamos lo sobrante. Seguimos con la siguiente y hacemos el mismo proceso. Cogemos la lana, damos 3 vueltas y cortamos por abajo. Hacemos la partición del pelo y ponemos la lana encima. Empezamos la trenza normal y a la segunda vuelta la subimos hacia la raíz. Apretamos y seguimos. Una vez que de poco pelo, cogemos un hilo de lana de cada lado y lo ponemos en medio y seguimos en la misma dirección. Cuando acabemos, hacemos 2 nudos y cortamos lo sobrante. Y así sucesivamente. Tres horas después.
12 en punto, medianoche. Cuando acabemos de hacernos las trenzas, cogemos una a una y quemamos las puntas con un mechero. Espero que os sirva de ayuda para que lo podáis hacer en casa. Si os ha gustado, suscribiros para que podáis ver los siguientes, darle like y dejarme comentarios. Estaré encantada de leerlos y contestaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.